Hola, ¿qué tal? Somos el Instituto Tecnológico Superior Guayaquil. Mi nombre es Eric Peña. Mi nombre es Génesis Marca. Mi nombre es William Barrales. Mi nombre es Evelyn Quiñones y el tema que vamos a presentar es sentencias de DL. Sentencias DDL. Date Definition Language. Significa lenguaje de definición de datos o lenguaje de descripción de datos. El lenguaje de definición de datos, DDL, es un lenguaje que define la estructura. Su especificación puede cambiar de un gestor de base de datos a otro. Define cómo el sistema organiza internamente los datos. Se encarga de la creación, modificación y eliminación de los objetos de la base de datos, es decir, de los metadatos. Una base de datos posee un esquema. El esquema suele tener el mismo nombre que el usuario y sirve para almacenar los objetos de esquema, es decir, los objetos que posee el usuario. Podemos observar imágenes de comandos DDL. Comandos DDL. Create, utilizado para crear nuevas tablas, campos e índices. Drop, empleado para eliminar tablas e índices. Alter, utilizado para modificar las tablas, agregando campos o cambiando la definición de los campos. Y Truncate, trunca todo el contenido de una tabla. Database. Se requiere especificar los archivos y ubicaciones que se utilizarán para la misma, además de otras indicaciones técnicas y administrativas que no se comentarán en este tema. Como tenemos aquí un ejemplo, Create Database Prueba. Especificando otra característica en la creación de la base de datos, aquí vemos unas imágenes y un ejemplo. Una base de datos es un conjunto de objetos pensado para gestionar datos. En particular, existen las siguientes organizaciones que tenemos: catálogo, esquema y objeto. Create Table permite crear una tabla, permite definir las columnas y las restricciones de estas. Tenemos aquí un comando de Create Table Estructura. Aquí, como vemos, la siguiente imagen. O también tenemos un ejemplo, Create Table Usuario. Dentro del usuario ponemos código tipo entero, nombre tipo de varchar de 60 y clave tipo varchar 15. Create tables. Tips. Deben comenzar con una letra. No deben tener más de 30 caracteres. Solo se permiten utilizar letras del alfabeto, en inglés, número o el signo de subrayado. También el signo de dólar y el signo numeral, pero estos se utilizan de manera especial, por lo que no son recomendados. No puede haber dos tablas con el mismo nombre para el mismo esquema. Por ejemplo, aquí tenemos una estructura con la restricción de Create Tables. Create Tables, nombre de la tabla, entre paréntesis el nombre de la columna con el tipo de datos y la restricción. Aquí también tenemos nombre de la columna con tipo de datos y la restricción. Cada nombre de la columna tiene que tener su restricción. En general, tenemos aquí una imagen, un ejemplo. Este es el concepto básico de cómo se utilizan. Sin embargo, pueden variar de una base de datos a otras. Una restricción consiste en la definición de una característica adicional que tiene una columna o una combinación de columnas. También tenemos otras restricciones, por ejemplo, not null. Indica que la columna no podrá contener un valor nulo. Constraint sirve para definir una restricción que se podrá eliminar cuando queramos sin tener que borrar una columna. A cada restricción se le asigna un nombre que se utiliza para identificarla y para poder eliminarla cuando se requiera. Constraint Primary Key. Define la columna como clave principal de la tabla. Las columnas no pueden contener valores nulos. No pueden haber valores duplicados en esa columna. Es decir, que dos filas no pueden tener el mismo valor en esa columna. Solo hay una clave principal por tabla. Constraint Unique.
Define un índice único sobre la columna. Un índice único es un índice que no permite valores duplicados, es decir, que si una columna tiene definida una restricción de unique, no podrán haber dos filas con el mismo valor en esa columna. Se suele emplear para que el sistema compruebe el mismo que no se añaden valores que ya existen. Constraint Foreign Key es una columna o conjunto de columnas que contienen un valor que hace referencia a una fila de otra tabla. Constraint Check. Check restricción, que debe cumplir el campo sobre el cual se define el constraint a través de una condición de tipo lógica. Condición que determina si algo se cumple o no, es decir, falso o verdadero. En la condición pueden emplearse operadores lógicos relacionales como menor que, mayor que, etc. Operadores lógicos tales como el AND, OR y el NOT. A continuación, una imagen de cómo emplear el constraint en SQL. Alter Table. La sentencia Alter Table sirve para modificar la estructura de una tabla que ya existe, como añadir columnas, eliminar columnas, modificar la definición de la columna, adicionar restricciones a las columnas, eliminar las restricciones de las columnas. Alter Table en operaciones. Add, que nos implica y nos indica que es añadir. Alter, que quiere decir modificar. Drop, que elimina. Column, de la columna de la que estamos hablando. Constraint, quiere decir la restricción. Bueno, le damos gracias por habernos acompañado hasta esta instancia del video. Espero que nuestro video les haya gustado. Dale me gusta. Y suscríbete.